en su caso Fiji y ahora también Indonesia. En este caso igual no lo pudo terminar de sacar. Y este otro golazo. Guatemala los 3 partidos se llenó de golazos, por el amor de Dios, desde mitad de cancha. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Como ustedes ya lo saben, hoy final de esta gira por Indonesia de Guatemala Sub-20, sí, de los chapines que se van preparando para lo que va a ser a fines de mayo y comienzos de junio el Mundial en Indonesia 2023, Mundial Sub-20 que van a disputar. Recordemos que le ganó a Nueva Zelanda por 3-1, le ganó a Fiji por 3-1 y ahora vamos a estar viendo su partido frente a Indonesia, frente a el local. Vamos a estar viendo cómo termina esta gira y cómo se vuelve para Guatemala a seguir preparando esta Copa del Mundo que se le viene. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir, pueden seguir esta gira y todo lo que se le va a venir a Guatemala y obviamente también el Mundial. Suscribiéndose abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Si ustedes quieren estar informados, si ustedes quieren seguir a los chapines a nivel sub-20 en este canal o a los sub-17 que también están en este canal, acá abajo, sí, campanita. Y ahora sí, vayamos con todo a ver el cruce, el último de esta gira por Indonesia entre Guatemala y el local. Bien, aquí tenemos algunas imágenes del partido con Guatemala iniciando su partido con Indonesia, el último de esta gira. Obviamente probando jugadores, probando situaciones de las mejores. Como ya lo sabemos y como hemos visto en estos 2 partidos anteriores, les cuesta arrancar los partidos a Guatemala. Se siente como si estuviese dormido porque le cuesta arrancar. Toman la disposición los equipos rivales como fue Nueva Zelanda, como también lo fue en su caso Fiji y ahora también Indonesia. En este caso igual no lo pudo terminar de sacar. Y este otro golazo. Guatemala los 3 partidos se llenó de golazos, por el amor de Dios, desde mitad de cancha. En el momento que se despertó Guatemala hizo este gol casi con todo Indonesia del otro lado, el arquero muy adelantado y Jorge Solorzano saca esta joyita, mirá, recupera limpiamente, lo ve el arquero adelantado, no duda ni un segundo, dice ya tuvimos golazos del primer partido, tuvimos golazos el segundo y por qué no, teníamos que despedir la gira con otro gran golazo y a los 20 minutos ya Guatemala ganaba 1-0. Después de ese de esos primeros y ventosos minutos donde Indonesia atacaba, no logró sacar diferencias como lo habían hecho Nueva Zelanda y Fiji, y Guatemala ahí cuando se acondicionó no perdonó con Jorge Solorzano y ese remate desde la mitad de la cancha, divino el remate. Y aquí nuevamente seguía intentando Indonesia, el local se hacía fuerte, más allá de los intentos esporádicos de Guatemala en el primer tiempo. Indonesia tuvo situaciones, tuvo la posibilidad, sin embargo no lo logró. Se defendió bien Guatemala, estuvo bien parado, no le lograron convertir y el segundo tiempo salió a tratar de jugarlo más de igual a igual, como lo hemos visto más despierto en los demás partidos, pero sin embargo sacó la diferencia temprano y obviamente que tuvo que aguantar bastante en el partido con el resultado a favor. Vemos que ha tenido situaciones Indonesia, que es un rival que va a ser a respetar en el Mundial, no es un rival para nada frágil, para nada débil, ataca, va en busca de todo. Guatemala tratando de salvarse, va a tener que seguir ajustando mucho defensivamente para estar tranquilo porque estos rivales en un Mundial te pueden complicar, si vos les das ventajas. Guatemala se refugiaba ya con la diferencia del 1-0. Indonesia lo incomodó y lo incomodó bastante por momentos. Sin embargo, no logró quebrantar la defensa y quebrantar el arco chapín, porque sin embargo tuvo alguna que otra más de contra con espacios libres Guatemala, pero se defendió bastante frente a esta Indonesia que fue con todo, con todo, no se guardó absolutamente nada, iba al ataque, tuvo sus situaciones, pero como ya les digo, no pudo romper el cero en el arco chapín desde ningún punto de vista. La defensa estuvo bastante firme, pero sin embargo se dejaba llegar Guatemala, se dejaba aparecer buscando aprovechar espacios libres que encontraba por muy pocos momentos y sin embargo bien
Bien, porque ganó, porque encontró el 1-0, porque volvió a ganar y se lleva 3 de 3 de esta gira de Indonesia. 3 partidos de 3, 1-0 con esta genialidad, esa joya, ese golazo de Jorge Solorzano que ponía las cosas 1-0 a los 20 minutos, después de la ráfaga que ha tenido Guatemala en los 3 partidos que lo han atacado desde el primer minuto y entraba como dormido. Sin embargo, a los 20 se acomodó con ese gol y encontró la única diferencia del partido. No logró igualarle el partido siquiera Indonesia, más allá de ser un rival, como ya les digo, a respetar, que fue con todo, que tiene una idea de juego, que te trata de inhibir obviamente ya con la localía y que lo ha logrado, pero no ha podido quebrar el cero en el arco de Guatemala, que se defendió, que luchó con todo y que se llevó el partido. Obviamente que estos partidos se ganan así a veces en el Mundial, a veces obviamente más floreándose como lo ha hecho en los 2 partidos anteriores, pero también se pueden dar este tipo de encuentros y uno tiene que saber que para sumar 3 unidades a veces hay que encontrar esas diferencias con esas genialidades, con esos golazos y a su vez también defenderse a como dé lugar y como se pueda en su propio arco. Así que muy bien, la verdad que si hay que describir o por lo menos hay que darle un cierre, una conclusión a esta gira que ha tenido Guatemala por Indonesia, bien, se ha acomodado, es un nuevo territorio, un nuevo clima, todo junto y ha enfrentado a 3 rivales de obviamente mundialistas y le ha ganado los 3 con Nueva Zelanda, hasta incluso con el no poder haber tenido arquero por esos papeles. Sin embargo, logró volver a estar en partido, acomodarse, encontrar ese partido, ese 3-1. A Fiji lo mismo, volvió a tener ese poder de poder dar vuelta a las cosas, que realmente es importante también de tener como herramienta en este tipo de competencias. Y a lo último ganándole al local. Muy pero muy duro el partido, complicado, y sin embargo lo ha podido sacar adelante, lo ha podido llevar y se ha llevado el triunfo. Obviamente la selección de los chapines a pura garra, puro huevo, y la verdad es que termina siendo una hermosa gira con 3 partidos de 3 ganados y que claramente que le da muchísimo envión y muchísima motivación para lo que va a ser la recta final de preparación de estos meses, para lo que va a ser la Copa del Mundo en Indonesia mismo, y obviamente que tranquilamente que te puede tocar nuevamente alguna de estas 3 selecciones que ha enfrentado y que ha derrotado. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Final de esta gira de Guatemala Sub-20 por Indonesia. Perfecta, soñada, dirían algunos. Espero que les haya gustado, espero que nos hayan apoyado y que nos hayan seguido en esta hermosa gira que ha tenido. Si es así, saben que se pueden suscribir, los que no lo estén. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que nos apoyen con un enorme like. Si les gustó la gira, si les gustó el partido, si les gustó el gol o los golazos que ha hecho Guatemala en toda la gira, acá abajo con el like. Comenten qué les pareció el partido, cómo lo vieron a Guatemala, en cualquiera de los 3 partidos o en este en particular con Indonesia. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.